detectarlo, ya sea buen o mal estado nutricional. ¿Ya? En las posiciones, ustedes tienen que ver justamente en qué estado de posición está nuestro paciente, si está de pie, si está sentado, si está justamente echado, ya saben qué término utilizar en este caso, ¿no? Si en caso mi paciente está totalmente echado en la cama, usted le pone decúbito dorsal. En cambio, si mi paciente está justamente de un lado hacia el otro, o sea, lateralmente, ustedes le ponen decúbito, lo que es decúbito lateral. Lo mismo sucede justamente con las posiciones de Fowler o semi-Fowler, ¿ya? Ahora, en biotipos, esto me hace referencia, o bueno, el biotipo hace referencia más que todo al estado constitucional de mi paciente. Tomen en cuenta, esto se puede clasificar de diversas, pero de diversas maneras. Hay muchas clasificaciones, pero lo que más utiliza el doctor va a ser el de Sheldon-Stevens, o normalmente como lo dicen, la clasificación de Sheldon. ¿Ya? El del Sheldon, si no estoy equivocado, el de Sheldon es meso, endo y ecto, ¿no? Esas son las constituciones que se manejan. En cambio, el de Kretschmer, o no sé si estoy equivocado, en esa parte sí. Pero tómenlo en cuenta, estos son los biotipos que se utilizan normalmente en lo que es la parte de la clasificación de Sheldon-Stevens. ¿Ya? Ya. Entonces, el de Kretschmer, para recordar un poco eso, el de Kretschmer creo que, si no estoy equivocado, el de mesomorfo vendría a ser lo que es la parte atlética. En cambio, el endomorfo vendría a ser lo que es la parte pícnica, y lo que son de ectomorfo serían de manera leptosómica. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿pero qué mesomorfo, endomorfo? ¿Cómo yo podría diferenciar? Una persona flaquita, netamente justamente flaca y demasiada alta, tienen estas características de ser lo que es el biotipo de ectomorfo. En cambio, las personas que tengan una constitución más musculatura, ¿no? Que tengan una mayor musculatura y normal, ¿no? Ni es tan gordito ni tan flaco en sí, ni es tan alto ni tan bajo. A esto nosotros le vamos a meter lo que es la clasificación de mesomorfo. Ahora, los endomorfos se menciona que son unos pacientes de constitución gruesa, que quiere decir que tienen mayor grasa corporal, que son justamente y tienen los huesos muy acortados, y suelen a veces ser de constitución baja, a veces. Y entre otras, que hay otro tipo de clasificación, como el de Restan, de Viola di Giovanni, pero esos no son comunes. Solo tomen en cuenta más que todos la clasificación de Sheldon-Stevens o la clasificación de Sheldon, nada más. Que yo tendría que venir a decir el mesomorfo, ecto o endomorfo. Bueno, entonces, hay otro, justamente la actitud. La actitud es más que todo cuando mi paciente podría mencionar si está justamente... Bueno, es decir, hay unos pacientes que a veces están en la internación y normalmente están libremente, pueden moverse como ellos quieran. O sea, me refiero, a ver, vamos a entender un poco más sobre lo que es, digamos, estos tipos de actitud, porque ahí menciona que son activos y pasivos. En la parte activa, hace referencia de que mi paciente puede cambiar de posición con total, pero total libertad. En cambio, los pasivos son aquellos pacientes que no pueden modificar su posición. Eso es muy, muy importante en lo que es la parte de las actitudes de nuestro paciente. En cambio, en la parte activa, nosotros podemos también desenglosar, ya sea de activo preferencial o activo forzado. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería un paciente activo preferencial? Cuando el paciente puede adoptar una posición en la cual disminuyen sus molestias, es decir, el dolor, disnea o palpitaciones que tenga. En cambio, el activo forzado sería cuando su patología le imposibilita otras posiciones. Ya, eso. Entonces, siguiendo con el otro punto, aquí tenemos lo que es la fase. En la parte de la fase, cuando yo encuentro a mi paciente que está totalmente normal,
sin que digamos, tenga algún tipo de alteración, yo lo que yo pondría en esta parte tendría que decir compuesta, ¿ya? Ahora, si mi paciente presenta justamente una coloración amarillenta, que a veces suele ser, ¿no? No siempre, pero a mi paciente llega con una coloración amarillenta y la esclerótica también de color amarillenta y las mucosas también, entonces yo tendría que poner una fase ictérica, parecido justamente a un paciente que está llegando a mi consulta de manera anémica, pero ustedes le ponen justamente ictérica. Lo mismo hay para diferentes enfermedades como la coshigoide, mitral e hipertiroidea. Ahora, al momento de poder evaluar de manera general, ustedes ven y o van a ir observando, tienen que ver cómo está nuestro paciente, tanto en la piel como en la mucosa. En cambio, ahí ustedes lo colocan si están hidratadas, deshidratadas, si mantienen la temperatura corporal normal y si tienen una buena coloración. En cambio, si ustedes ven que está totalmente seca, ustedes lo ponen deshidratadas. Y si tiene justamente, si su temperatura es normal, ustedes lo ponen normotérmicas, ¿ya? Lo mismo sucede justamente cuando yo veo, digamos, una coloración o cuando mi paciente está totalmente pálido. Entonces yo tengo que colocarlo hipocoloreado. Pero si está totalmente normal, yo lo que tengo que poner normalmente es decirle normocoloreado, como el mismo término lo dice. Luego ya viene lo que es la parte de los signos vitales. Eso, los signos vitales, ahí tenemos que colocar, ustedes saben cuáles son los signos vitales. Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura y saturación de oxígeno. Ya, eso es lo que tocamos, todos esos temas ya tocamos lo que es la anterior semana y hemos justamente profundizado. Ya, eso lo vamos a dejar para un lado y a ver si es que podemos continuar para la siguiente clase. Ahí quiero que observen. Aquí son pacientes, netamente, pacientes que tienen esta posición. Nosotros tenemos que ya tenemos que verificar a ver si es que tienen algún tipo de patología o no. Por ejemplo, ahí tenemos el decúbito lateral, que normalmente es, o sea, un paciente normal, que a veces justamente puede ser por algún tipo de infecciones gastrointestinales y a veces suele estar de decúbito lateral. O a veces nosotros como médico también necesitamos decirle que vaya en esa posición para que pueda aliviar su disnea. Hay pacientes que tienen una patología como es el de derrame pleural. Estos pacientes, para que no alteremos, digamos, su ventilación o su respiración o que no tenga una mala oxigenación, es necesario que el paciente esté de ese lado para que tenga una buena oxigenación, ¿ya? Aquí también tenemos una posición que es llamada el gatillo de fusil. Como se observa, este gatillo de fusil es un paciente con contractura de los músculos paraespinales, ¿ya? Y flexión de los miembros. Y aquí también tenemos de los ortóstonos, bueno, no hay el otro, ¿no? Ya. Siguiente. El de genupectoral, que es muy famoso, esta es la posición más famosa que justamente lo van a ver. Esto netamente ustedes le van a ver en paciente con una patología de derrame pericárdico. Esta es la posición adecuada para estos pacientes, que es necesario, es lo que piden justamente los médicos para estos pacientes. Y esto van a ver siempre, lo van a ver con esos pacientes con esta diversa patología. Este también aquí presenta una persona sentada. No estoy muy seguro por la verdad que en qué patología realmente se le recomienda esto, pero también es recomendado también a veces por derrame pericárdico, si no estoy muy mal. Ya, un paciente que está sentado, mayormente lo ponen así porque tiene disnea en decúbito supino, cuando tiene ortopnea se llama. Cuando un paciente está echado, empieza a sentir falta de aire, eso se llama ortopnea, que es disnea en decúbito supino o en decúbito, ¿cómo es? Decúbito dorsal.
Y entonces el paciente tiene que estar sentado para que pueda respirar normalmente y no tenga algún problema al momento de estar echado. Y esto mayormente se debe a cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva, y bueno, esa congestión pues se va hacia los pulmones e impide que el paciente pueda respirar al momento de echarse. Mayormente se le indica a esos pacientes, pero también es una posición, como decir, antiálgica, porque todas las posiciones antiálgicas son las posiciones que los pacientes adoptan para evitar sentir dolor o la molestia que ellos sienten. En el caso de los que tienen ortopnea, sería que paran sentados o intentan dormir sentados. Para la genupectoral es para taponamiento cardíaco o algún problema en los ovarios. Mayormente es como si estuviera haciendo posición fetal, pero como está apoyado las manos y las rodillas y las piernas en el suelo o en la cama, como pueden ver ahí. Es una posición para evitar sentir dolor del taponamiento cardíaco o de alguna parte de una enfermedad de los ovarios. La de decúbito lateral, como se dijo antes, también es una posición antiálgica que un paciente adopta con derrame pleural, que tiene que echarse por el lado donde está el derrame para que haya mayor expansibilidad en el otro y pueda respirar de manera mejor. El ortostóstono, hay diferentes tipos de posiciones del tétanos, son 4. El ortostóstono es uno, y este es cuando el paciente se encuentra totalmente rígido debido a que los músculos, todos los músculos son afectados y se encuentra literalmente como si fuera una tabla, como lo ven en la imagen, así bien recto. Tenemos epistóstonos, pleurostóstonos y emprostóstonos. Epistóstonos es la que todo el mundo conoce, creo que se borró la imagen porque yo ya he puesto una imagen aquí, creo que se borró, pero es la imagen que yo sé que todo el mundo ha visto, donde se ponen como un arco con una convexidad en la espalda, apoyan la cabeza y apoyan los pies, y toda la parte de la espalda está como una concavidad, como un arco. Ese sería el epistóstono. Eso también se debe a porque por el tétanos está afectando a los músculos extensores de todo el cuerpo, así que los extensores son los que se van a contraer y es lo que hacen formar esa forma de concavidad. Luego tenemos el pleurostótono, que es cuando se afectan los músculos por el tétano, pero solamente una parte del cuerpo, la mitad del cuerpo. Entonces la persona tiende a en, como que incurvarse hacia un lado, como que un lado está más contraído mientras que el otro está relajado. No sé si han visto una persona con escoliosis severa, es más o menos similar. La cabeza se va hacia el lado afectado, el hombro decae, igual decae un poquito la cadera y no está totalmente recto como normalmente debería ser. Y luego tenemos la emprostóstono, que es casi lo mismo que el epistóstono, solo que el emprostóstono es más cuando se afecta a los músculos flexores, y en vez de estar en concavidad hacia atrás, está hacia adelante, como si estuviera en posición de, como el gatillo de fusil es parecido, pero bueno, yo le diría más como una posición fetal, porque ahí están afectados los músculos flexores, entonces los flexores son los que van a estar contraídos. Y bueno, como anatomía sabemos, los flexores pues ya sabemos cómo va a estar más o menos el cuerpo. Más o menos esa sería una explicación pequeña de las posiciones y de las que faltaron aquí. Puede seguir, Auxi. Gracias. Sí, esa explicación está bien, justamente lo que mencionó. Tómenlo mucho en cuenta lo que dijo la auxiliar Michelle. Ya, ya. Empezando justamente con lo que es la fascia, hay distintos tipos de fascia como pueden observar. La verdad es que son bastantes, pero lo vamos a mencionar solo los que son la más importante o lo que viene justamente de la consulta. La compuesta, bien se dijo en un principio, la compuesta hace más referencia a un paciente normal, ¿ya? Que está justamente en el normotérmico o en una fase normalmente donde la piel y mucosa están normocoloreadas y tiene una buena temperatura, ¿ya? Ahora, en la parte, digamos, de una persona ictérica, ahí nosotros podemos observar que la piel suele a veces ser amarillenta, pero donde nosotros vamos a observar un paciente ictérico van a ser en las mucosas, es decir, en la esclerótica, ¿ya?
Y nosotros observamos y tenemos que pensar que nuestro paciente está totalmente histérico. Ahora, y la parte cianótica. A veces la cianosis o la fase cianótica como la disnea se llevan en conjunto, pero son diferentes. La cianosis hace referencia más que todo a una dificultad ya respiratoria. En cambio, la cianótica ya tenemos que mencionarlo cuando nuestro paciente está presente, bueno, tiene una coloración azulada. Es decir, así como se puede observar aquí en la imagen, está totalmente, yo lo presento que es frío, pero o sea, ellos van a presentar una temperatura baja, ¿ya? Ahí también tiene que mencionar qué tipo de fase sería. Ustedes le ponen cianótica. Y aquí está totalmente hipocoloreada, es decir, azulada, ¿no? Ya. Otra opción. Ya, aquí es la fase disneica. Aquí solo tendríamos que observar cómo nuestro paciente está jadeando. Si está con una dificultad, digamos, si está al momento de poder realizar cualquier tipo de actividad y le decimos que camine de aquí para allá, ahí nosotros vamos a notar que va a tener un poquito de dificultad al respirar y la parte, digamos, de la disnea también se le puede clasificar, pues, en diferentes grados, ¿ya? Y en esa parte solo en la fase, ustedes lo ponen fase disneica, en caso cuando el paciente presente esas dificultades al realizar ciertas actividades que son demasiado simples, pero a nuestro paciente les cuesta. Y de la misma manera tenemos lo que es la parte adenoidea. La fase adenoidea, si mal no recuerdo, justamente por tejido nódulos, son nódulos, si no es así, Ausi, ¿me podría aquí ayudar? Ah, ya, es que la fascia adenoidea se refiere a los niños que respiran por la boca, cuando están durmiendo o cuando están incluso despiertos, como en el caso de este niño. Podemos notar que la boca siempre la tienen abierta, nunca la pueden cerrar y es porque ellos están acostumbrados a respirar por la boca. También podemos ver que todas las líneas de suele tener normalmente para diferenciar de una zona de la cara de la otra, como en el caso de debajo de los ojos por las ojeras y más o menos por estas partes del surco nasogeniano, están totalmente borradas y es por la forma de la cara que ellos tienen. Igual en la nariz de los niños con esta fascia adenoidea, su nariz suele ser un poquito más como aplastada, más ancha. Y bueno, como ellos tienen la costumbre de respirar por la boca, pues tienden a tener ese tipo de cara. Igual pueden ver los ojos, también son un poco característicos. Y no sé si alguna vez han visto un niño así, yo creo que sí, recuerdo haber visto niños así. Y bueno, se debe a que estás respirando mal y bueno, se puede notar tanto cuando están dormidos, echados, como cuando están normalmente despiertos y parados. Tienen esta carita. Ya. Continuando entonces, sería la siguiente diapositiva. Uso. Ya. Entonces, aquí ya es lo que, aparte, después de que hayamos terminado de anotar todo lo que es la parte del examen físico general, entonces pasamos lo que es al examen físico por segmento. Aquí más que todo, ustedes tienen que empezar de arriba hacia abajo. ¿Qué quiero decir? Que tengo que empezar desde la cabeza y en segundo lugar tendría que ser ya el tórax, abdomen y por último tendríamos que terminar en extremidades. Bueno, empezando con lo que es la parte de la cabeza, vamos a mencionar estos puntos que aquí tenemos que ver lo que es la parte del cráneo, ojo, ceja, pestaña, nariz, boca, lengua y oído. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a poner en caso de que mi paciente está normal? Yo tengo que utilizar estos ciertos términos para colocarlo lo que es dentro de mi historia clínica. Tendría que ser lo siguiente. En el cráneo, si yo tengo un paciente que no presenta ninguna alteración en tanto a la estructura de todo el cráneo, entonces yo le pongo normalmente normoencéfalo, ¿ya? Ahora, y tengo que ver si es que tiene una buena implantación. Si tiene una buena implantación, yo le pongo normocéfalo con buena implantación pilosa de color negro. Ahora, lo mismo sucede con los ojos.
tengo que ver si justamente las pupilas están alteradas o no. Hay diferentes formas de poder de, de ver las alteraciones. Por ejemplo, cuando uno está miótica y la otra está midriática, entonces yo tengo que poner que son pupilas anisocóricas, ¿no? Pero primeramente observo la simetría. Primero a ver si están correctos o no, a ver si uno está más pequeño que el otro o no, si están igualados o no. Yo pongo lo que es justamente ojos simétricos con pupilas isocóricas fotorreactivas. Aquí, por ejemplo, tenemos, en caso de que yo vea al paciente y pues tengo que observar bien su pupila, yo pongo, si en caso está miótica, entonces lo que yo tengo que poner en esta historia sería el simétrica con pupilas con pupila miótica o, sí, miótica, fotorreactivas. Es así como lo que yo tengo que poner, porque luego tengo que, cuando nosotros hablamos de la fotorreactividad, hace referencia de cómo puede reaccionar nuestra pupila ante la luz, porque siempre nosotros vamos a tener que manejar la linterna, ¿ya? Ahora, por parte, digamos, del otro punto que serían las cejas, también lo mismo. Mi paciente se encuentra normal, yo tengo que poner sí o sí simétrica, normo implantada con cabeza y cuerpo y cola de color negro en regular cantidad, ¿ya? Y también lo mismo viene con las pestañas, simétricas, normo implantadas. Ahora, por parte de la nariz, igual, se observa si está justamente desviado a un otro lado, no sé, tengo que ponerle si está simétrica o no. Luego viene si es grande, coloco también si es grande, pero si es mediana, también coloco. Pero si es muy pequeña la nariz, coloco ahí. Simétrica, pequeña, normocrómica, con tabique nasal centralizado y fosas nasales permeables. Eso sí. Ahora en la boca, ahí es donde nosotros tengo que utilizar la paleta para ver realmente cómo está todas las mucosas de mi paciente de su boca. Tengo que ver si es que tiene algún tipo de placa o si está justamente inflamada. Observar detalladamente, siempre utilizando una linterna y lo que es una pequeña de esas paletas que se utilizan, ¿no? Entonces, veo y observo. Si está normal, primeramente, por fuera, ¿qué observo? Si está simétrico o no. Pongo, si está simétrico, está bien, lo pongo. Pero si no está simétrico, entonces lo pongo asimétrico. Y una vez que haya visto lo que es, digamos, la mucosa de nuestro paciente y está hidratada, entonces yo pongo simétrico con mucosa oral hidratada. Y observo si está justamente con una buena coloración o con una mala. Si está demasiado rojiza, entonces hipercrómica yo tengo que es lo que tengo que colocarle, ¿ya? Entonces viene simétrica con mucosa oral hidratada y normocrómica hasta ahí. Después observo cómo está su arcada dental. Si le falta algún tipo de diente o no, si le falta un tipo de diente, como por ejemplo se hizo sacar las muelas de juicio, yo tengo que mencionarle igual ahí. Pero aunque en esta historia clínica no es muy necesario colocarle, pero es solo para darle un poquito de relleno a todo esto, ¿no? Y para que sepan. No es muy necesario observar mucho, pero si nuestro paciente presenta, digamos, algún tipo de patología que es netamente, digamos, en la cavidad bucal, yo tengo que sí o sí recordarme de esta parte y colocarle justamente en la historia clínica, ¿ya? Entonces, como lo decíamos, si totalmente está normal nuestro paciente, entonces yo coloco los de la siguiente manera: simétrica con mucosa oral hidratada y normocrómica con arcada dental superior e inferior completa. Lo mismo viene con la parte de la lengua. Yo, no puedo colocarle, mi paciente tiene justamente una lengua normal, no, normoglósica es lo que tienen que colocarle. ¿Ya? Y luego a ver si está justamente, tiene una buena pigmentación o no está coloreada. Tengo que colocarle hipocrómica si no está si no está bien coloreada. Entonces, luego también observar, digamos, la fuerza. Hay unos exámenes que también se realizan para ver si es que la lengua de mi paciente tiene, bueno, es decir, tiene fuerza, ¿no? Al realizar ciertos movimientos. Y a ver, si en caso está normal mi paciente en esta parte, entonces coloco con fuerza y movimientos conservados en todas las direcciones. Ya, en el oído, lo mismo. Tengo que observar por fuera cómo están simétricos o no, y tengo que ver
si está normo implantado su pabellón auricular, ¿ya? Observar, solo lo que yo puedo hacer es observar su conducto auditivo externo, ¿ya? Y hacerle justamente con un tipo de, también tengo, hacerle algunos tipos de prueba, a ver si es que mi paciente tiene, digamos, alguna alteración auditiva. Si en caso tiene si no me escucha bien por un lado y sí por el otro lado, yo tengo que colocarla en esa parte que la audición de mi paciente está alterada, ¿ya? Y colocarle el lugar, digamos, del oído en donde está alterado. Pero si se encuentra normal, entonces yo coloco un conducto auditivo externo permeable y audición conservada. Ya, entonces, como estuvimos hablando de lo que es la parte del examen físico segmentario, los tipos de cráneo son muy necesarios. Aquí hay diferentes, como se puede observar. Lo normal es como se ve el lado izquierdo, y luego se viene justamente las alteraciones de lo que nosotros estamos viendo aquí en la pantalla. Cuando si un paciente presenta con una cabeza pequeña, así por decirlo, nosotros tenemos que utilizar el otro término que sería la microcefalia. Ahora, si mi paciente viene con una estructura grande de la parte de su cabeza, yo lo tengo que mencionar macrocefalia. Aquí tengo que sí o sí utilizar lo que son estos términos. Ahora, lo mismo sucede justamente en otras alteraciones, como por ejemplo la dolicocefalia, la brachiocefalia y la plagiocefalia. Como se puede observar, la dolicocefalia, como ven, es justamente una cabeza demasiado alargada, antero-posterior, ¿ya? Tomar en cuenta eso. En cambio, la brachiocefalia va a ser justamente de los laterales. Otros lo mencionan como una cabeza aplanada. Y la plagiocefalia, ustedes ven que justamente su estructura está totalmente alterada de manera diagonal. ¿No es así? ¿Ya? No siempre tiene que ser de ese lado, puede ser de diferente forma, pero ustedes ven justamente esta clase, digamos, de alteración o esta estructura así, digamos, alterada, ustedes le ponen directamente plagiocefalia. ¿En dónde? En el principio, es decir, donde nosotros colocamos, ya no va a ser normocefálico, sino nuestro paciente, ¿no? Va a ser plagiocefálico con implantación pilosa y demás, ¿no ven? Así es lo que tenemos que anotar en lo que es la parte de nuestra historia. Siguiente, Auxin. Ya, aquí vienen justamente las alteraciones. Lo normal es lo que nosotros normalmente tenemos que colocarle isocóricas, ¿ya? Pero las otras, esto no son alteraciones, sino que depende, ¿no? A veces ahí tenemos justamente en qué momento yo puedo colocarle a mi paciente que está midriático cuando mis pupilas están totalmente dilatadas, es decir, están totalmente agrandadas. ¿En qué momento yo coloco mi miosis o mióticas? Yo tengo que cuando las pupilas están totalmente muy estrechas o pequeñas, ¿ya? Ahora, esta alteración de aquí, lo que se puede observar, nosotros le decimos anisocórica, cuando ambos ojos o ambas pupilas no tienen, digamos, o mejor dicho, no están, digamos, o sea, no comparten, creo que la misma información en sí para poder, digamos, estar tanto dilatadas como contraídas, donde un ojo está dilatada y la otra está totalmente contraída. Es decir, la otra está midriática y la otra está miótica. Aquí yo en esta parte, cuando yo veo este paciente que está de esta manera, entonces yo tengo que colocarle en mi historia clínica pupilas anisocóricas, fotorreactiva a la luz, en caso de que pueda responder a la luz, ¿no? Y lo mismo aquí, hablando de las pestañas, a ver si están normo y plantadas o no. Hay diferentes formas. Ahí está la normal y la triquiasis. Si mal no recuerdo, la triquiasis es cuando las pestañas crecen de manera normal, pero estos se van en una curvatura hacia la parte más interna. Es decir, en vez que se vayan por afuera, normalmente las pestañas van a ir creciendo hacia adentro, queriendo justamente tocar lo que es la parte, digamos, de la córnea o la parte justamente del ojo.
Sí, algo que se le olvidó mencionar, las pupilas cuando están anisocóricas mayormente suceden cuando el paciente tiene un traumatismo encefalocraniano. Y bueno, esto lo vamos a ver más en neurología, cuando pasemos el módulo de neurología, y también lo van a ver en fisiopato, cuando avance en traumatismo craneoencefálico, en el módulo de neurología también. Pues esto se debe a la compresión que se hace en el tronco por la herniación que se provoca debido a los hematomas, a la hemorragia que hay dentro del cráneo. Y lo que pasa es que comprime el nervio que inerva a los, perdón, el nervio que inerva a las pupilas. Entonces, como está comprimiendo solamente de un lado, porque las hemorragias no son de todo el cráneo, sino de una parte del cráneo, va a comprimir un lado y ese lado que está comprimido es el que va a estar alterado. Y bueno, mayormente eso se da a los pacientes que tienen TEC o sí, TEC. Y para ver la fotorreactividad, pues vamos a usar una linterna y vamos a hacer el reflejo pupilar y el reflejo de acomodación. Si lo han visto en fisiología, la acomodación es cuando alejan un objeto y luego lo acercan y ven cómo se acomodan las pupilas para poder, ¿cómo se dice? Para poder ver el objeto de cerca, me olvidé la palabra, pero para poder ver el objeto de cerca y para enfocar, ya. Y luego está el otro de fotorreactividad que es a través de la luz, que lo van colocando desde atrás, cerca de la oreja y van colocándolo hacia el frente y al momento que la luz toca los ojos, las pupilas se van a contraer. Ese es un reflejo normal. La luz se acerca en ambiente. Cuando hay demasiada luz, las pupilas normalmente están contraídas. Y cuando hay poca luz, las pupilas se dilatan. Y eso es totalmente normal. Ahora hay que saber cuándo decirle cuándo es normal y cuándo no. Pues si la persona, digamos que tiene midriasis, pero está en un lugar con mucha luz, entonces sería anormal. Y en caso de la miosis, de que estén en un lugar que esté oscuro, que no esté con mucha luz y estén mióticas, es anormal. Hay que fijarse también en el ambiente donde están. Las midriasis también se pueden deber a consumo de drogas ilícitas. Creo que eso ya lo han visto, lo conocen incluso por memes. Cuando una persona consume drogas, sus pupilas tienden a dilatarse bastante. Así que esa es otra cosa a tomar en cuenta. Y puede que estén dilatadas, puede que estén contraídas o puede que estén anisocóricas y que no reaccionen a la luz. Y también eso indicaría un problema, pero eso ya lo vemos más adelante en neurología. Pero por el momento para saber algo en general y de cosas que ya se han visto incluso en otras materias anteriores, para que recuerden eso. En el caso de las pestañas tenemos también otro tipo de alteraciones. Tenemos ectropión, que se debe a la eversión del párpado que es hacia afuera, como pueden ver aquí. Hay algunas personas que tienen el párpado evertido por diferentes enfermedades o simplemente son así o porque incluso los ancianos creo que son los que tienen los párpados así. Creo haber visto algunos. Luego tenemos el entropión, que se diferencia de la triquiasis de que el entropión tiene el párpado invertido hacia adentro y obviamente al ser invertido el párpado también se invierten las pestañas y eso tiende a molestar mucho el globo ocular. La diferencia de la triquiasis es que la triquiasis no tiene ni un párpado invertido, simplemente son las pestañas que nacen con una forma diferente a normal de lo que debería ser normal. Normalmente, como ven aquí, las flechitas van hacia afuera, pero la triquiasis lo que hace es que crece hacia adentro y eso también molesta al globo ocular. Un pequeño resumencito. Un dato muy, pero muy importante. Gracias, Oxy. Ya, pues luego viene justamente lo que es el otro tipo de examen físico por segmentos. Una vez que hemos pasado por la parte de la cabeza, tenemos que ir ya por el siguiente segmento, por así por decirlo. Entonces tendremos que ir por el cuello.
En el cuello también tenemos los 4 pilares fundamentales de lo que es el examen físico. Hacemos lo que es la inspección, palpación, percusión y auscultación. La inspección ya saben que es, ustedes lo que mencionan, cuando el doctor les pregunta, tienen que decir lógica que se utiliza en el examen físico, en la cual yo solo tengo que utilizar, bueno, tengo que visualizar las alteraciones físicas del paciente. Ya, aquí ustedes lo hacen de la siguiente manera. Inspeccionan, ya sean, van a ver justamente a nuestro paciente de manera estática y dinámica. La estática, a ver cómo se encuentra en mi paciente, a ver si tiene, normalmente está cilíndrico, entonces si está cilíndrico en mi paciente, entonces lo coloco cilíndrico, y si está simétrico, y si no está simétrico, colocan asimétrico, ¿ya? Y lo mismo, hacen, digamos, unas cuantas pruebas a nuestro paciente que pueda girar y rotar un poco la cabeza, de hacia adelante, atrás, izquierda, derecha. Y si todo está normal, entonces ustedes colocan con movimiento de flexión, extensión, rotación y lateralización conservados, ¿ya? Entonces, ya luego viene con el segundo punto, que sería la palpación. Nuevamente, técnica semiológica utilizada en el examen físico, en la cual utilizo el tacto para poder percibir algunas estructuras subyacentes en mi paciente, ¿ya? Viene lo que es la parte, digamos, aquí coloco si mi paciente está totalmente normal, entonces yo coloco a mi paciente, o en la historia clínica, tráquea centralizada. Voy a ir palpando todo lo que es la parte del cuello, a ver si es que tiene alguna adenopatía, algún tipo de bulto. Si hay un bulto grande o pequeño, yo lo tengo que mencionar en esta historia. Pero si no tiene nada, entonces coloco sin adenopatías palpables. No, me estoy olvidando. Tengo que ver y palpar el pulso. ¿Cómo está el pulso? ¿Está regular? ¿Está normal? ¿Está en un lado está más rítmico que en el otro? Tengo que anotar justamente eso en mi historia, ¿ya? Pulso carotidio, simétrico, rítmico, regular, y la tiroides palpable, poco palpable, centralizada y simétrica, lisa, sin nódulos e indolora palpación. Como le decía, si tiene algún tipo de nódulo, lo tengo que mencionar ahí, ¿ya? Solo hacer la palpación, claro, solo eso. Luego en el tercer punto, técnica semiológica, utilizan el examen físico, en la cual tengo que realizar golpes no tan fuertes, ¿no? Solo leve, para hacer justamente para ver si es que tiene algún tipo de alteración, porque a esta percusión nosotros podemos, a veces nos pueden dar, digamos, nos puede avisar que a ver cómo se encuentran nuestras estructuras subyacentes. Aquí lo que tenemos que hacer es ver y realizar un tipo de técnica. Si no estoy equivocado, para realizar aquí esta percusión, aquí en lo que es la parte del espacio supraclavicular, va a ser la técnica de la percusión de Plech, autopercusión de Plech. Sí, es esa. Esta técnica es utilizada aquí netamente, aquí en lo que es en el espacio supraclavicular. A veces se dice que a veces se escucha como un tipo de mate en pacientes que a veces tienen TB, pero aquí no es muy, digamos, congruente o preciso, digamos, para decir que aquí se escucha justamente un sonido de su matidez, entonces voy a pensar que es TB. No es muy preciso, pero según en el libro menciona de esta manera, de que es necesario utilizar, digamos, esta técnica para realizar estos tipos de percusiones aquí en estos espacios supraclaviculares. Ya, y luego viene lo que es la parte de la auscultación. La auscultación lo hacemos a nivel de la tráquea. Y aquí, ¿qué se va a escuchar? Va a ser un sonido soplante, como si estuviese pasando el aire por un tubo. Va a ser de un tono muy, pero muy fuerte, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que yo no escucho, digamos, como como si el aire no estuviese pasando ahí con un tono fuerte? Tengo que ir pensando en otras alteraciones que capaz, digamos, a nivel de esta tráquea está inflamada, porque si está totalmente inflamada, entonces el ruido va a estar alterado totalmente y va a haber otro tipo, digamos, de ruido que se va a percibir. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La ocultación siempre se va a hacer de manera indirecta, es decir, utilizando un entetoscopio.
Siguiente opción. Ya. Ya luego viene lo que es siguiendo con otro segmento sería en el tórax. Aquí lo vamos a ver en el tórax, ya vamos a tener que dividirlo en dos, uno tórax anterior y tórax posterior, ¿ya? En el tórax anterior, básicamente tenemos que realizar lo mismo, los 4 pilares fundamentales y demás. En la inspección, veo que mi paciente está totalmente normal, tiene justamente una buena simetría y a ver si es cilíndrico o no. A ver si es que tiene una buena respiración. Tomar en cuenta, aquí a grandes rasgos para explicarlo, netamente tenemos que ver cómo está respirando nuestro paciente. Si que, a ver, a veces nosotros podemos ver que, por un lado, al momento de que mi paciente está respirando, solo eleva, digamos, la parte de la mitad de su cuerpo hacia el lado izquierdo del tórax, está elevando más que en el otro lado. Suele pasar. Y a veces esto suele ser justamente a pacientes que han pasado, pues, tengan patología como del neumotórax o atelectasia. Y es, digamos, un caso sospechoso, digamos. Yo puedo sospechar en estos tipos de patologías cuando están de esta manera. Entonces, si está totalmente normal, yo coloco simétrico, cilíndrico con respiración tóraco-abdominal conservado. Ahora, en la palpación, en este punto muy importante también, lo que tengo que hacer es solo extender mi mano y a esto lo dicen otra persona. Una cosita, esta parte sí sería mejor no mencionarla porque esto es cardíaco totalmente y eso es segundo parcial y bueno, ahorita se van a confundir un poquito de que recién estamos empezando a ver examen físico, así que podríamos ir directamente a neumología, que es tórax posterior, que es como está el tema avanzado en clases. No, ¿verdad, no? Sí. Ah, ya, uy, ya, sería mucho. Sí. Ya, entonces, ya lo dejamos para... Yo voy a ir directamente a neumología, pero antes quería explicar algo antes de ir a neumo. Aquí hay algo que se menciona bastante y lo van a ver toda su vida. Es que hablamos de fosas nasales permeables, conducto auditivo externo permeable. ¿Y qué queremos decir con que está permeable? Yo sé que algunos deben tener esa duda porque yo también lo tenía en mi tercer año y nadie me respondía nada. Pero nos referimos a que está permeable, a que no hay nada que lo esté ocluyendo. Cuando estemos inspeccionando a un paciente es importante fijarnos sus fosas nasales, tenemos que alumbrar con la linterna y ver que no haya nada que esté obstruido, que no esté inflamado, que no le impida al paciente, en el caso de la nariz, de ventilar, de que pueda soltar aire, que pueda inspirar, que pueda expirar. Y lo mismo sería con el oído. Tenemos que revisar si el paciente no tiene nada que esté obstruyendo su vía auditiva y que le impida percibir el sonido. Y bueno, eso es algo importante de cual fijarse para diferentes también enfermedades que pueden haber. Creo que no hay nada más en este caso. Ahorita voy a ir a neumo. Esperen. Adelante, Auxi. Va a ser algo rapidito. De la siguiente clase lo vamos a practicar todo lo que es examen físico y de paso también vamos a repasar un poquito de lo que se ve en teoría. Por el momento solamente les voy a indicar cómo se hace el examen físico y la siguiente clase vamos a hacer mucho más allá. Bueno, ya sabemos las 4 técnicas que son la inspección, palpación, percusión y auscultación. Bueno, antes de ir a todo lo demás, para poder entender de qué parte estamos hablando, es importante saber la topografía torácica, tanto anterior como posterior. Esto la van a tener que recordar toda su vida. Y también es pregunta de examen para los que quieren ser auxiliares, eso también preguntan. Ya, tenemos primero la región supraclavicular que se encuentra encima de la clavícula, como su nombre lo dice. Está la región infraclavicular,
que está hasta arriba de los pezones. En la parte de los pezones hasta donde termina la parrilla costal está la región mamilar, y abajo de la parrilla costal pues está el hipocondrio. En sí no termina ahí la parrilla, pero más o menos para que se ubiquen está como entre las últimas costillas que se articulan con el esternón, más o menos por aquí. Ya tenemos los hipocondrios izquierdo, derecho, lo mismo en el otro lado. Y aparte de las zonas también tenemos la zona external, que es la del medio también, donde está el esternón. También tenemos las líneas, que solamente ya las deben conocer porque ya las han visto en fisiología. Tenemos la línea clavicular, la línea external, la línea paraesternal, la línea medio clavicular, la línea axilar anterior y... Bueno, ¿qué más era? En la parte posterior tenemos también diferentes zonas y diferentes líneas a conocer. Esta ya sé que no la deben conocer porque eso normalmente no se ve en otras materias más que en esta de acá. Esto es importante también para poder describir si vemos alguna lesión o si más que todo alguna lesión dérmica en la piel, tenemos que describir en qué parte la vemos. Incluso cuando estamos haciendo la palpación, la percusión o la juguetación, también tenemos que describir en qué zona estamos ocultando tal cosa. No sé si me dejo entender con esa parte. Ya tenemos la zona. Primero, para entenderlo, aquí tenemos la zona escapular. Y arriba de la zona escapular tenemos la supraescapular externa, porque está mirando al lado externo. Tenemos la supraescapular interna, que es esta parte de aquí. Y abajo de la supraescapular interna tenemos la escapulovertebral. Y se llama escapulovertebral porque aquí está la escápula y también están las vértebras aquí. Por eso se llama la zona escapulovertebral. Y por debajo también tenemos la infraescapular externa, porque está mirando al lado externo, y la infraescapular interna, que está mirando más hacia el lado central, hacia el lado de la columna vertebral. Ya, tenemos la línea vertebral, que es la línea del medio, que es la línea que se traza, la línea imaginaria que se traza por todas las apófisis espinosas que hay de las vértebras. Que normalmente esto debería estar centrado y es una característica que se pone en la inspección, tiene que estar centralizado. Cuando no está centralizado y cuando está alterado, cuando existen escoliosis, que eso también les voy a mostrar una imagen de cómo se ve una escoliosis. Ya, tenemos la primera línea, que es la número 1, es la línea escápulo-espinal y se llama así porque está la escápula y están las espinas de los procesos espinosos de las vértebras torácicas, cervicales, lumbares, de todo. Tenemos la línea número 3, que es la línea escapular, que se llama así también por la escápula. La línea número 4, que es la línea infraescapular, que es la que va a dividir de la zona escapular de la zona infraescapular, la línea infraescapular. Y tenemos la línea de aquí, la número 5, que es la axilar posterior. Y con eso vamos a ir a este lado de aquí, el lado lateral. Tenemos las 3 líneas, que es la axilar anterior, media y posterior. Y tenemos la región axilar, que está cerca de la axila, y la región infraaxilar. Bueno, eso es importante saber porque vamos a describir qué vamos a escuchar o qué vamos a percutir en esos lados. Ya, y algunos reparos anatómicos que vamos a usar para poder más o menos situarnos anatómicamente, vaya la redundancia. Tenemos la clavícula, que esa la vamos a usar en caso de que no podamos sentir el ángulo de Lewis para poder contar las costillas. Se usan para personas que son un poquito gorditas y nos dificulta contar desde ahí, entonces vamos a usar la clavícula para empezar a contar el espacio y ya los espacios entre las clavículas. Ya tenemos el esternón, que es otro súper importante. Tenemos el ángulo de Lewis, que solamente ya lo conocen. Es el ángulo que normalmente usamos para palpar y poder contar los espacios de las costillas.
Mayormente se usa eso para poder poner los electrodos del electrocardiograma. Seguramente ya lo han hecho en fisiología y lo vamos a volver a hacer también nosotros en el apartado de cardiología. También nos sirve para poder auscultar los focos aórticos, lo que está foco aórtico, foco pulmonar, y vamos a ir a contar las costillas para saber en qué lado están los focos, que también eso lo vamos a ver en cardio. Pero para que sepan, esto también es pregunta de examen. Yo le he visto por ahí una P de teoría que nos puede delimitar o qué nos delimita el ángulo de Louis. Tenemos el callado de la aorta, que es el punto más elevado del callado de la aorta. Tenemos el punto inferior de las vértices pulmonares. También se encuentra la bifurcación de la tráquea y ese es el punto en el que ambas pleuras se ponen en contacto con la línea medio... con la LMA. Me olvidé que era LMA. Pero son donde ambas pleuras se encuentran. Con el lóbulo medio, perdón. En el ángulo de Louis, a esa altura vamos a encontrar todo esto, que es P, super P. También tenemos las mamilas o los pezones, como le dicen, que mayormente, normalmente, más que todo en los hombres, las mamilas se encuentran en el cuarto espacio intercostal. Eso es más que todo en los hombres, porque las mujeres es un poquito diferente debido a que tenemos más grasa y pues los pechos, los senos son un poquito más grandes, así que eso varía un poco, pero mayormente los hombres siempre lo encuentran entre el cuarto o quinto espacio intercostal. Después tenemos las escápulas, que también es otro punto que podemos usar de referencia, y la C7, que es la vértebra más voluminosa que tenemos de todas las vértebras. Ya, comenzando con la inspección, tenemos un tórax normal, que es este de aquí. Nos vamos a fijar en los ángulos anteroposterior y laterales, que no importa cómo esté la constitución de la persona, un tórax normal es simétrico, tiene que estar simétrico en ambas partes. Con simetría nos referimos a que el lado izquierdo y el lado derecho son iguales, que el lado izquierdo está igual que el lado derecho y el lado derecho está igual que el lado izquierdo. Cuando se altera esta simetría, cuando por ejemplo tenemos una escoliosis, como lo había mencionado. ¿Y qué es una escoliosis? Pues es cuando la curvatura de las vértebras no se encuentran alineadas, están alteradas de maneras laterales, que esas columnas se van a formar curvas de manera lateral. Como pueden ver aquí, esta persona de aquí se dan cuenta que tiene un poquito de curvatura, aquí hay una concavidad hacia la izquierda y luego aquí hay otra hacia la derecha, está como en forma de S, si lo pueden ver. Ya. Y así se vería más o menos el tórax de una persona con escoliosis. Algo que sí se puede describir es que el tórax está asimétrico y aparte de eso tenemos un hombro más abajo que el otro. Este hombro de aquí, el hombro izquierdo, está mucho más alto que el derecho. Las escápulas igual son muy evidentes porque una escápula se va a encontrar más abajo que la otra. Y también pues en casos más severos, en casos más moderados, es un poquito más visible que en los casos leves. Algo que sí he visto de muchas personas con las que yo he hablado alrededor es que las personas que tienen escoliosis mayormente las tienen en leve, o sea, menor a 10 grados. La tienen entre 10, 6 grados, 5 grados, y eso casi no se nota mucho, pero ya provoca molestias. Y sí hay esa diferencia de los hombros y es bastante evidente en algunas personas. Ya. También tenemos la cifosis, que es cuando las curvaturas normales de la columna, cuando la vemos de manera lateral, vemos que hay cifosis y lordosis, pero son fisiológicas, son normales. Pero cuando tenemos una cifosis más patológica, nos referimos a cuando están más exageradas esas curvaturas que deberían estar normales. Aquí se puede ver cómo está como sobresalido. Eso también sería un tórax anormal. Está alterado de manera antero-posterior. Eso se diferencia de la cifosis de la escoliosis. También puede haber una cifoescoliosis que se mezclen las dos
y la persona tenga tanto una curvatura normal anteroposterior como lateral. Tenemos más tipos de tórax, que eso también le va a pedir el doctor que hagan en su video. Tenemos aquí un tórax normal. Aquí está un tórax en tonel o un tórax enfisematoso, que es cuando un tórax se encuentra mucho más grande de lo normal. También podemos ver que hay ciertas personas que fisiológicamente tienen el tórax más grande. Mayormente son las personas que viven en altura, debido a que sus pulmones compensan la falta de la baja presión de oxígeno. Y como les había mencionado antes, aparte de que se les suben los glóbulos rojos, también tienen otra forma de compensar físicamente para poder sobrevivir en esos ambientes. El cuerpo siempre se adapta a diferentes ambientes, y una de sus formas de adaptación es que el tórax se vuelva más grande, los pulmones se vuelvan más grandes, e incluso también sucede lo mismo para las personas que están en natación. Así que hay que tomar en cuenta también esas, eh, esa información de los pacientes. No solamente se pone por poner, en ese caso. Luego tenemos el pectus excavatum, pectus excavatum, que es cuando la parte del esternón se encuentra hacia adentro, como pueden ver aquí. Y tenemos el pectus carinatum, cuando el esternón está salido hacia afuera. Es bastante curioso. Uno de estos es congénito, el otro es adquirido. No me acuerdo cuál era actual. Aquí tengo un ejemplo muy curioso. No sé si lo conocen a este personaje. Es Elon Musk, el ahora dueño de lo que era antes Twitter. Este personaje pues tiene un tórax en tonel. Como pueden ver, no es exagerado, el tórax es grande. Si pueden ver, el ángulo anteroposterior está bastante alargado. Bueno, ese sería un ejemplo de un tórax en tonel, que también se le llama tórax enfisematoso, pero dudo que tenga enfisema, la verdad. Yo creo que no sé por qué estará así, la verdad. No, nunca dijo nada al respecto. Ya. Siguiendo con la inspección, tenemos diferentes anomalías que vamos a ver en la piel. Tenemos nevos, acné, cicatrices, estrías, equimosis y un montón de cosas. Otra cosa que podemos ver en el tórax va a ser ginecomastia, que es cuando en los varones los senos, sus pectorales, bueno, cuando tienen los senos un poco más grandes de lo normal, como si fuera un pecho de una mujer, por así decirlo. Se puede deber a diferentes enfermedades, que luego también se lo va a ver en endocrinología, o también debido a un fármaco que seguro también lo van a ver. Daher lo menciona en algún momento de su clase, no me acuerdo en qué clase, pero sé que lo menciona. También vamos a ver estrías, arañas, edema, el enfisema subcutáneo y un montón de otras cosas como cianosis. Eso vamos a ver, es algo general. Aquí están las posiciones que ya se les había mencionado. Cuando un paciente se sienta por disnea, cuando tiene ortopnea, que es disnea en decúbito supino debido a una insuficiencia cardíaca, o cuando tiene ¿cómo se llama? Cuando tiene derrame pleural, también puede tener bastante disnea, y la persona normalmente se sienta de lado, como se lo había mencionado. Si el derrame está en el lado izquierdo, la persona se va a echar del lado izquierdo y va a dejar que el otro pulmón, que está sin presencia de líquido alrededor, pues lo haga respirar mejor, se pueda expandir mucho más, se pueda expandir mejor. Y bueno, eso ya se lo mencionó, así que eso también ya se lo mencionamos. Está la fascie cianótica, la adenoidea. Y bueno, esto lo voy a saltar. Vamos a ir directo a neumo, lo que nos interesa. Otra cosa que nos vamos a fijar en la inspección va a ser el tipo de respiración. Vamos a fijarnos en la frecuencia, el ritmo, amplitud y simetría. Esto aquí lo vamos a estudiar mucho mejor en la siguiente clase, pero para mencionar a grandes rasgos, la respiración que tienen los hombres es toraco-abdominal, o sea, respiran con el tórax y con el abdomen. Es como
Van a ver cómo mayormente se ve más en el abdomen. Mientras que en las mujeres tenemos una respiración costal superior. Nosotros respiramos más con el pecho, no tanto con el abdomen. Se ve un poquito en el abdomen, pero no tanto como los varones. Nuestra respiración se basa más en el pecho, mientras que el de los varones se ve mucho más en el abdomen. A ver, esto de aquí ya se lo voy a mencionar en la siguiente clase. Por el momento no lo voy a llenar con información. La palpación, no. Ahora sí, palpación. Vamos directo a palpación. Les voy a mostrar un video, igual en la siguiente clase les recuerdo que lo vamos a hacer. Todos lo van a hacer, cada uno entre todos. Tenemos la expansión de los vértices pulmonares que se llama maniobra de Raoult, que vamos a colocar al paciente de espaldas. Va a estar sentado o puede estar parado, pero mejor si está sentado. Vamos a colocar nuestras manos, como pueden ver, en los hombros. Y es importante los pulgares aquí. Los pulgares tienen que ponerlo de esa forma como ven en la imagen. Y vamos a pedirle al paciente que inspire y luego expire. Y mientras está inspirando y expirando, se va a mover nuestras manos. Y nos vamos a fijar en los dedos pulgares, porque aquí nos va a indicar si la expansibilidad de los vértices está normal, si está conservada o está alterada. Les voy a mostrar igual un video ahorita. En la maniobra de las regiones infraclaviculares, vamos para ver la expansión del tórax. Esto se hace con el paciente en decúbito supino. Mayormente el doctor no la usa, pero la puse porque estaba en el SUROS también. Tenemos la maniobra del ACG, esta sí la usa y sí la pide, que es para ver la expansión de las bases pulmonares. Y como pueden ver en la foto, igual lo mismo, es como si estuviéramos abrazando con nuestras manos la parte inferior, donde están las bases. Y lo mismo, vamos a pedir al paciente que inspire y luego que expire, o sea, que respire normalmente. Y vamos a ver cómo se expande y cómo se mueven nuestras manos. Y de nuevo, los pulgares son importantes en este caso porque eso nos va a indicar si se están moviendo simétricamente o asimétricamente. Lo normal es que los dos se muevan al mismo tiempo y otra vez se vuelan a su lugar al mismo tiempo. Y eso es más fácil verlo a través de los pulgares. La siguiente que tenemos es las vibraciones vocales, que vamos a palparlas en todo el campo pulmonar, como pueden ver aquí. Igual es comparativa, se hace de ambos lados. Primero tenemos el primer punto, el segundo punto, el tercer punto y luego el cuarto. Tenemos que hacer de esa forma hasta llegar a las bases, de los vértices hasta las bases. Ya. Se le pide al paciente decir 33 mientras nuestras manos están colocadas en las espaldas y pueden encontrarse conservadas, abolidas, disminuidas, aumentadas, depende de la enfermedad que esté cursando. Mayormente aumentan cuando hay una condensación o hay cavidades. Y las enfermedades donde mayormente hay cavidades, cavitaciones, son en la tuberculosis. Eso también lo vamos a ver en radiografía, en unas clases más adelante. Y pueden estar disminuidas estas vibraciones vocales cuando hay algún obstáculo que impida que al momento de hablar nuestro tórax vibre, que serían pérdida de elasticidad, o una ocupación bronquial o lesiones del laringe. Cuando hay pérdida de elasticidad, esto se debe a un enfisema. En el enfisema no hay esa elasticidad normal, no se puede expandir normalmente. Y ocupación bronquial puede ser en asma o una obstrucción o incluso un derrame. Cuando hay derrame, las vibraciones no van a pasar, las ondas no van a pasar a través de nuestro cuerpo y entonces no se van a percibir con las manos. Aquí está. A través de la maniobra de Raoult, colocando las manos de esta forma, con los dedos pulgares unidos por detrás, y le decimos que respire hondo, expansión de los vértices, y la expansión de las bases por detrás, de la misma manera que por delante, abrazando el tórax con los dedos pulgares tocándose en la línea media, y le decimos que respire hondo. Por último, con la palpación exploramos las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales es un fenómeno acústico generado en las cuerdas vocales que se traduce o se transmite por toda la tubuladura del árbol bronquiopulmonar hasta el pulmón y genera un ruido o un sonido que puede ser palpable y se lo verifica su presencia en toda la superficie del tórax.
por delante, en la zona infraclavicular, mamilar y en las bases. Para palpar las vibraciones vocales, el paciente tiene que decir una frase. Lo que habitualmente se utiliza es la palabra 33 por la resonancia que tiene, y le indicamos que cada vez que yo coloque mi mano sobre el tórax, él diga la palabra 33. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Lo hacemos por delante, comparando un hemitórax con el otro, y después lo hacemos por detrás. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Por último, exploramos las vibraciones vocales en la zona axilar e infraaxilar, decir 33. 33, 33. En todos los casos de la exploración de las vibraciones vocales, lo que buscamos es... Bueno, algo que he notado, un poquito de diferencia del doctor Terrazas de otros docentes, es que él hace sus vibraciones vocales, o sea, la palpación de las vibraciones vocales lo hace con ambas manos. La mano izquierda en el campo izquierdo y la mano derecha en el campo derecho. Y hay otros docentes que lo hacen diferente. Como vieron en el video, él lo hizo con una sola mano y mayormente se hace comparando ambos campos pulmonares. También mayormente lo hacen solamente en la parte posterior del tórax y omiten lo que es la parte anterior y la parte axilar. Eso es lo que yo mayormente he visto en el hospital que hacen, que en la parte posterior solamente hacen eso, los 4 lugares que les mencioné en la imagen, y lo que hacen es comparar el punto 1 del izquierdo, lo ven con el punto 1 del derecho. Siempre todo lo que se hace del examen físico es comparativo, porque puede que un campo esté afectado y el otro no, así que siempre es importante visualizar ambos y así poder escribirlo en la historia clínica y poder llegar a un diagnóstico. Esto nos ayuda a llegar al diagnóstico por si acaso. Ya, también tenemos la elasticidad, que como pueden ver en la imagen, vamos a poner las manos, una anterior y otra posterior, primero en el campo derecho, y vamos a pedir al paciente que inspire, que respire normalmente, y vemos cómo se va a elevar la caja torácica. Lo mismo en el otro lado, y podemos ver que en algunos se puede encontrar conservada, que está normal. Conservada quiere decir que está normal, que está disminuida o que está abolida. Abolida es que realmente no haya ni un solo movimiento. Disminuida es que haya movimiento pero muy leve, muy poquito. Este puede disminuir cuando hay un aumento de la densidad pulmonar o un derrame, y puede aumentar en el neumotórax. El neumotórax es cuando el pulmón es como un globito, ¿no? Y cuando explota, pues se hace chiquito, ¿no? Algo así es neumotórax, por así decirlo de manera más sencilla. Luego lo van a estudiar más a fondo, pero para que entiendan ahorita de manera más sencilla, es cuando el pulmón colapsa. Ya. Y yendo a la percusión, tenemos 3 tipos de percusiones, de las que menciona el doctor. Tenemos la ortopercusión de Plesch, que esto se va a usar mayormente en lugares incómodos como en la región supraclavicular o en la región axilar, donde no se pueda colocar la mano apoyada, como en la dígito digital. Pues en esta lo que vamos a percutir es como... un poco complicado explicarles aquí si no estoy en presencial, pero el dedo plexímetro, que es el dedo que vamos a usar para percutir, el dedo que va a estar como que debajo haciendo de... no sé cómo explicarlo, ya que, bueno, este de aquí es el dedo plexímetro, el que ven aquí, y el otro es el dedo percutor. Ya, el dedo plexímetro lo que vamos a percutir es en la parte de la articulación de la falange, que es esta la más grande de aquí, no la primera, la segunda, entre la falange medial y la falange distal, sí, no, proximal sería, entre la falange proximal y la falange medial. Entre esa articulación es donde vamos a percutir, y el dedo va a estar como, no sé si me ven en la cámara, de esta forma. El dedo va a estar de esta forma.
doblado. Y aquí es donde vamos a percutir y ahí es donde vamos a colocar. Y ahí se percute. Esa sería la ortopercusión de Plech, que se hace aquí arriba de la clavícula. Y luego tenemos la dígito digital de Gerard. Igual tenemos el dedo plexímetro y tenemos el dedo percutor, que es lo mismo. Mayormente se percute en el dedo del medio. Solo que en vez de percutir en esta articulación, vamos a percutir en la articulación entre la falange distal y la medial. Y vamos a colocar la mano directamente en el tórax posterior, apoyada. Y simplemente vamos a hacer este movimiento y vamos a percutir. Y eso nos tiene que producir un sonido, que ese sonido en los pulmones en modos normales se llama sonido claro pulmonar o también sonoridad, que es como le dicen en el Hospital San Juan, le dicen sonoridad. Y cuando se encuentra normal decimos que la sonoridad está conservada. Ya esta maniobra se llama dígito digital de Gerard. Creo que el doctor ya la habrá explicado, porque yo recuerdo que él explica. Y si no, igual lo vamos a ver en la siguiente práctica, el siguiente sábado. Y también lo van a hacer en su día de hospital, cuando ya vayan. Luego está la de Auenbrugger, que es mucho más de esta forma. Colocamos el dedo, como pueden ver aquí, la manito, así. Y eso percutimos directamente. Pero es un poquito brusca, así que esa ya no se usa, pero Viva se la menciona. Está en el Suros todavía. Así, la percusión tiene que ser igual comparativa, como pueden ver. Primero percutimos aquí y luego pasamos al siguiente lado. Y tiene que ser de esa forma, como en Z. Primero el 1, luego el 1 del lado derecho. El 2 del lado izquierdo, luego el 2 del lado derecho. El 3 del lado izquierdo y el 3 del lado derecho. Algo que me olvidé de mencionar es que tenemos que pedirle al paciente o a la persona que estamos percutiendo que abra sus escápulas. ¿Y cómo hace eso? Tenemos diferentes formas. Si está sentado, vamos a pedirle que ponga sus manos apoyadas en las rodillas y con eso pues ya estaría abriendo las escápulas. O si no, también podemos pedirle que puede cruzar los brazos de esta forma y se apoye en una mesa y también va a estar abriendo las escápulas. El punto es que nos dé espacio y que no estemos percutiendo el hueso. ¿Por qué percutimos esta zona de aquí? Porque estamos evitando percutir sobre el hueso, porque si no el sonido va a cambiar. Ya. Otra cosa que también podemos pedirle al paciente para que nos ayude a escuchar mejor la percusión es que inspire. Y en la inspiración nosotros vamos a percutir. Bien. Como le dije, el sonido normal del pulmón es el sonido claro pulmonar o sonoridad. Si algún día les preguntan qué sonido escuchamos al momento de percutir el pulmón o el tórax posterior, ustedes dicen sonoridad. No se deben confundir porque en diferentes órganos tiene diferentes nombres. Ya puede estar conservado en modos normales, puede estar aumentado, puede estar disminuido o puede estar abolido. Depende de lo que ustedes escuchen, le ponen en la historia clínica percusión, 2 puntos, sonoridad conservada, si está normal, o sonoridad aumentada en campo pulmonar derecho o campo pulmonar izquierdo. Tienen que decir en qué parte están escuchando lo que están escuchando. Si está conservado en ambos campos pulmonares, entonces ponemos sonoridad conservada en ambos campos pulmonares, para lo normal. Y si está abolido porque tiene un derrame pleural, no sé, en el pulmón derecho, pero solamente el derrame está abajo, digamos, arriba está normal, entonces abajo está abolido totalmente. ¿Cómo lo describiríamos? Sería sonoridad abolida en lóbulo inferior de campo pulmonar derecho, por así decirlo. Debemos aclarar qué parte es la que estamos escuchando mal, no solamente decir el pulmón derecho, porque si decimos pulmón derecho estamos refiriéndonos a todo el campo pulmonar derecho. Entonces, si queremos referirnos a una zona, pues podemos usar las limitaciones que les mencioné, o pueden decir, no sé, en lóbulo inferior, lóbulo medio, lóbulo superior, dependiendo como ustedes quieran. Creo que es más sencillo decir en región infraescapular, tiene un poquito de sentido para mí. Ya, también se puede, me estaba confundiendo con algo, no está abolido bueno, sí puede estar abolido, técnicamente sí, porque no se escucha la sonoridad, sino que cuando hay líquido presente en alguna parte del órgano, se va a escuchar mátide.
o sea, con matidez. Y bueno, aquí dice, está privado de aire o lleno de líquido. Mayormente la matidez no es normal en el pulmón, así que si ustedes escuchan o sienten, bueno, escuchan la matidez, es porque el pulmón está ocupado por líquido. También hay órganos que normalmente son de sonido mate, como el hígado, el corazón, para darle unos ejemplos, que esos normalmente son mate, tienen matidez al momento de hacer la percusión. Luego tenemos también el timpanismo, que es cuando está de contenido de aire o en el espacio de trago, que también se los voy a mencionar luego. El timpanismo es cuando una cavidad está ocupada con aire. ¿Y dónde escuchamos el timpanismo? Normalmente se escucha en el abdomen. En el pulmón no debería escucharse el timpanismo. Son sonidos totalmente diferentes. Les voy a mandar un video a ver si lo encuentro de los diferentes sonidos. Luego tenemos la hipersonoridad, que es la sonoridad pero elevada, digamos, aumentada, que se escucha mucho más fuerte de lo normal, y eso se debe a las bullas o cavernas. Las cavernas son como ocupaciones como cilíndricas, como si fueran unas cavernas pues dentro del pulmón, y son como redondas, mayormente se ve en tuberculosis. También hay otras enfermedades, pero lo más normal que vemos acá es en tuberculosis. Y debido a que existe esa ocupación así grande, es que el sonido va a sentirse más aumentado, más alto de lo normal. Ya. Ahora con la auscultación, lo mismo que la anterior de la percusión, debe ser comparativa y se realiza en zigzag, como les mencioné, creo que aquí no lo puse. Sí. La misma forma que ustedes ven aquí de la percusión, son los mismos focos que ustedes tienen que auscultar al paciente. ¿Y qué escuchamos normalmente? Todas las personas, y lo que vamos a escuchar de nuestros compañeros en la siguiente clase, es el murmullo vesicular. Entonces, si la persona tiene su sonido del pulmón normal en todos los campos pulmonares, en todo, exactamente todo, vamos a decir que el murmullo vesicular está conservado. ¿Y cómo lo escribimos en la historia clínica? Pues como lo dije, murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. Hay que especificar dónde lo escuchamos, como les había dicho antes. Vamos a comenzar desde los vértices hasta las bases, y tenemos que evitar arrastrar el estetoscopio. Vamos a ir poniéndolo en el punto 1 del lado izquierdo, luego alzamos el estetoscopio y lo ponemos en el punto 2. No hagamos esto de raspar o arrastrar por encima de la ropa, porque nos puede, aparte que también es medio incómodo al momento de escucharlo, también podemos, ¿cómo se dice?, confundir lo que estamos escuchando, y vamos a pensar que estamos escuchando algo patológico, pero en realidad éramos nosotros arrastrándolo, aunque es un poco obvio igual. Mayormente lo que normalmente debería hacerse al hacer todo el examen físico es sin una ropa, sin polera, pero como somos estudiantes también, y porque el paciente tiene pudor, lo hacemos encima de la ropa, y también nosotros lo vamos a hacer encima de la ropa, pues si acaso, para que no se espanten. Ya como le dije, el murmullo vesicular es un sonido ligero, dulce, suave y puro. Lo van a escuchar, incluso si quieren y tienen curiosidad se pueden auscultar ustedes mismos. Es incómodo hacerlo en la espalda, pero lo pueden hacer debajo de la clavícula, en la región infraclavicular. Ahí respiren y inspiren y luego expiren y van a sentir ese sonidito normal. Háganlo en el lado izquierdo, sí, en el izquierdo. No, en el derecho háganlo, en el derecho. Ya se va a escuchar durante toda la inspiración y en todo pulmón normal, es el sonido normal, murmullo vesicular, no lo olviden. Si algún docente les pregunta cuál es el sonido que escuchamos al auscultar el pulmón, murmullo vesicular, ese es el sonido. Ahora, tenemos otros ruidos, que es el ruido laringotraqueal, que eso lo vamos a auscultar al momento de ponerle el estetoscopio en la tráquea o en la laringe o en los bordes del esternón.
Y ese ruido es diferente, es un ruido soplante de tonalidad mucho más elevada. Igual lo pueden ocultarse ustedes mismos para que sepan de qué estamos hablando. Es mejor yendo de esa forma, practicando con ustedes mismos. Y primero vamos a ver lo normal antes de ver lo anormal. El siguiente ruido es el broncovesicular, que es una superposición entre ambos ruidos, el laringotraqueal y el homolivesicular. Igual en la región inflavicular derecha y la escapulovertebral derecha lo podemos ocultar. Bueno, por el momento vamos a ver solo lo normal, luego en la siguiente clase vamos a ver lo demás. Pero eso, en resumen, ¿qué vamos a ver en el examen físico? Inspección. Inspección sería si el tórax está simétrico, si vemos que las vértebras están todas alineadas, si el tórax se encuentra, o sea, los dos hombros están en la misma altura, las escápulas que estén en la misma altura, si hay alguna presencia de alguna lesión, si no hay lesiones, si hay cicatrices, depende. Todo eso se anota en la historia clínica. Y ustedes le ponen ahí tórax simétrico, sí, simétrico. Ya, y si no, algo que se me olvidó mencionar, en cualquier parte que ustedes hagan del examen físico segmentario, solo anotamos los datos relevantes. Si el paciente no tiene adenopatías, no veo necesario, no sé, algunos docentes a mí me han dicho que no anote las cosas innecesarias. Si no veo que tiene adenopatías, entonces es innecesario ponerle sin adenopatías palpables, porque solamente estamos poniendo lo que vemos, lo que escuchamos. Si está normal, pues está bien, digamos, no es necesario poner en sí nada. Con respecto a la cabeza, con los ojos, pestañas, nariz, boca, todo eso, normalmente no ponen todo así a detalle, pero sí lo ponen a grandes rasgos, igual poniendo lo importante, lo relevante. Mayormente siempre lo orientan a la enfermedad que tiene el paciente, no se le pone absolutamente todo, pero para que ustedes sepan que sí se coloca en algunos casos, para que sepan cómo colocarlo. En el caso de las pestañas, pues sería relevante para pestañas y cejas, sería relevante para una persona que esté en quimioterapia porque va a estar sin vellos en esa zona. Y eso, esta inspección, percusión, como les dije, sí, inspección, palpación. En la palpación creo que no les dije cómo se debe colocar, ¿no? Vimos expansibilidad y elasticidad del pulmón. Entonces, ¿cómo pondríamos en la historia clínica? Expansibilidad y elasticidad conservada en ambos campos pulmonares. En caso de que alguna esté disminuida, pues se le coloque, se dice expansibilidad y elasticidad conservada en campo pulmonar derecho y disminuida en campo pulmonar izquierdo. Así lo pueden poner. No es tan complicado, pero recuerden que nunca se debe de colocar en la historia clínica como normal, porque los doctores te van a decir, ¿y qué es lo normal? Entonces, pues tienen que saber qué es lo normal, como les dije. Percusión, sonoridad en caso de pulmón, auscultación, murmullo vesicular, eso sería lo normal. ¿Y cómo se describe algo normal? Que está conservado. Bueno, ¿tienen alguna pregunta con eso? Ya. Si no tienen ninguna pregunta, entonces doy por terminada la clase. La siguiente clase va a ser presencial y vamos a practicar todo lo que hemos visto ahorita. ¿Ok? Ok. Pueden salirse si quieren.